Voy a enseñarte una técnica para que puedas hablarle a tus células y convertirte en un superhumano. ¿Qué significa esto? Con esto puedes sanar, puedes cambiar tu aspecto físico, puedes adelgazar, puedes hacer millones de cosas. Te vas a sorprender y no te pido que me lo creas, te pido que lo compruebes. Así que voy a hablarte de esta técnica que yo utilizo todos los días de mi vida y estoy seguro que va a provocar cambios tan significativos en tu vida que no solamente te vas a sorprender, sino que vas a querer compartirlo con el mundo entero. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo todos los días vídeos para ayudarte a entender estos principios. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando. Voy a hablarte hoy de los principios de la saga de La Voz de tu Alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad, donde enseño todos los principios universales. Y voy a hablaros hoy de algo muy interesante que llevo haciendo muchos años, y es hablar a tus células para cambiar tus células, para poder cambiar tu vibración y para poder sanar no solamente cualquier parte de tu cuerpo, sino tu vida entera en realidad. Vamos a hablar de esto y es muy, muy interesante. Lo primero que quiero que entiendas es, cómo he llegado yo a todas estas conclusiones. Pues investigando mucho, leyendo mucho, estudiando mucho y porque no me quedaba más remedio. Cuando yo tenía 13, 14 años, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Me dijeron que eso era crónico, que era para siempre. Y como no estaba dispuesto a aceptar ese pronóstico para mi vida, yo no quería ser un inútil el resto de mi vida, no quería ser una persona limitada el resto de mi vida, yo tenía una visión más grande de mí mismo que aquello que estaba experimentando en ese momento, no me conformé con la opinión de un médico o con la opinión de esa persona en concreto y empecé a investigar, empecé a buscar. Y como se dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento, Jesús decía: el que busca no debe dejar de buscar y encontrará. Pues así fue, toca una puerta y se abrirá, busca y encontrarás, pide y se te dará. Pues siempre es así, siempre es así, siempre es así. Entonces empecé a investigar qué era todo el universo entero, empecé a darme cuenta de que todos funcionamos a través de unos principios universales que son exactos y que no fallan jamás. Y me di cuenta de que en la última instancia, todo el universo es energía y todo el universo vibra. Ese fue uno de los grandes descubrimientos que tuve, porque me di cuenta de que la vibración era lo que creaba la materia, y no al revés. No es la materia la que determina la vibración, sino que es la vibración la que reúne la materia. Y esto es lo que han explicado muchos como la ley de atracción, ¿no? Cuando tú estás vibrando en determinada frecuencia, atraes lo similar. Pero eso ocurre no solamente entre las personas, sino entre los objetos y también entre las células. De tal manera que cuando las células se reproducen y se juntan entre sí y van creando más de lo mismo. Y así ocurre en todas las facetas de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Me di cuenta de varias cosas. Para poder sanar tenía que cambiar mi vibración. Y entonces me di cuenta de que la vibración, en nuestro caso, estaba creada por varios factores. Unos son factores medioambientales, que son ciertos, y luego hay otros factores del entorno que tienen que ver con las personas que nos rodean, que también es muy cierto, pero el factor más importante de todos, finalmente, son tus propios pensamientos. Sabemos que los pensamientos están afectando a nuestras células y están afectando a nuestra vibración. Que los pensamientos de la gente que nos rodean, exactamente lo mismo, para ellos mismos, pero también para nosotros. Y sabemos que la vibración crea la materia. Descubrí también que la ciencia, y eso es algo que explico en el último libro de la saga La Voz de tu Alma, que se llama La Ciencia de los Principios, que es este de aquí. Bueno, aquí puse mucha información de ciencia, de todos estos principios, pues para las mentes más escépticas que lo puedan entender también. Y además sirve a los que ya creemos para reforzar todavía más nuestro sistema de creencias. Y me di cuenta de que pues había muchos experimentos que avalaban esto, muchísimos.
Y entre otras cosas, contaban unos investigadores que se habían dado cuenta de que cuando una salamandra estaba en el huevo, dentro del huevo habían diferentes estados vibratorios. Y en función del estado vibratorio que hay, se crea una parte del cuerpo u otra. De tal manera que en la parte donde se iba a desarrollar la cabeza y el cerebro de la salamandra, tenía una frecuencia vibratoria más elevada que en la parte donde se iba a generar la cola de la salamandra, donde la vibración era más baja. Los investigadores fueron un paso más allá y se dieron cuenta de que en pacientes de determinada enfermedad que todo el mundo conocemos, cuando antes de padecer la enfermedad, meses antes o incluso años antes, había una vibración concreta en esa zona, una vibración estancada en esa zona. Meses o años después se desarrollaba la enfermedad. De tal manera que tú puedes predeterminar una enfermedad no por factores genéticos, los factores genéticos son ya una causa secundaria, sino por la vibración que hay en determinadas zonas. Y lo puedes predecir con años de antelación, porque la vibración acumula la materia. Y en algunos casos es muy lento. Por eso, en todas estas herramientas que te estoy dando, tienes que tener paciencia. Paciencia. Sabemos que la vibración crea la materia. Sabemos que la vibración crea la salud o la enfermedad. Esto se extiende todavía más allá de nuestro cuerpo. Porque sabemos que nosotros emitimos una vibración que traspasa nuestro cuerpo y se extiende por todo el universo, por todo el campo cuántico. Sabiendo que lo que regresa a nosotros es aquello que coincide con la vibración que estamos emanando. Y eso es lo que explica que cuando tú estás en una mala racha, físicamente, esa mala racha se ha creado primero mentalmente. Y cuando tú dejas que los factores externos te enrabien, te enfaden, te asusten, te acobarden o lo que sea, que controlen tu estado emocional básicamente y tu estado de pensamientos, porque el pensamiento y la emoción siempre van unidos, eso está creando una vibración en todo tu cuerpo que con el tiempo atrae circunstancias similares. Entonces esto es muy importante que lo entiendas. Ahora, la clave en esta vida está la vibración. Como sabemos, en la Biblia, en los textos antiguos ya nos lo explican. Nos dicen que primero es el verbo, la importancia de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra es el pensamiento hablado. Y cuando tú hablas, es una manera de dirigir el pensamiento ordenado. Porque tú no puedes hablar, por ejemplo, ¿alguna vez has querido hacer una diserción de un discurso en el colegio o en la universidad o a unos compañeros tuyos cuando estáis estudiando en los grupos de almas imparables de la saga La Voz de tu Alma? ¿Por qué es importante eso? Porque al tú explicar la saga a otros, estás ordenando tus propios pensamientos en ti. Por eso la palabra es el verbo, es el inicio de la creación. Porque la palabra ordena y enfoca los pensamientos. Déjamelo aquí abajo escrito para que lo retengas. La palabra crea porque ordena y enfoca los pensamientos hacia un punto, que es el punto de tu creación, porque ahí es donde va toda la energía. Y recuerda que la energía es magnética y es lo que trae. Recuerda que la vibración ordena la materia y no la materia crea la vibración. Es totalmente al revés. Cuando te das cuenta de eso, primero recuperas tu poder creador, pasas de ser víctima a ser creador, pasas de ser creación a ser creador, a ser un Dios creador en tu vida. Y segundo, te da paz y quita el miedo. Por eso Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Porque cuando tú entiendes esta verdad, entonces tomas el 100% de responsabilidad de tu vida y en lo único que te enfocas es en mantener la vibración adecuada. Solamente eso. Bueno, vamos a ir un paso más allá. ¿Por qué te digo que tienes que ordenarle a tus células? Y que si haces esto te puedes convertir en un superhumano. Pues mira, tienes que elegir primero de todo muy bien tus batallas, ¿vale? Porque lo primero que hay que hacer es enfocarse en un solo punto. Entonces, si tú empiezas a hacer las herramientas que te voy a explicar ahora de cómo ordenarle a tus células con millones de cosas a la vez, lo que estás haciendo es dar muchos comandos a la vez y vas a liar esa vibración. Entonces, enfócate en una cosa a la vez. Pero esto que te voy a explicar ahora te sirve para adelgazar, para sanar enfermedades, para cambiar el aspecto físico,
O sea, sirve para todo y es ciencia y está demostrado, pero también te digo que no importa si no es ciencia y no está demostrado, porque la ciencia no ha llegado ni a un 0,1% de las conclusiones que los grandes maestros espirituales, metafísicos a lo largo de la historia nos han venido contando. Y la manera que tienen ellos de contrarrestar su ignorancia es llamar a eso vendehumos, pseudociencia y criticarnos. Porque la mejor defensa es un buen ataque, siempre. Bueno, chicos, entonces os voy a explicar. ¿Cómo podemos hacer esto? Tienes que hablarle a tus células. Te digo, hay investigaciones científicas, incluso hay muchos autores científicos que hablan de esto. Incluso hace poco leí uno de ellos que cuando era más pequeño estaba perdiendo pelo de la cabeza y empezó a ordenarle a sus células. Conoció a un chamán y ese chamán le explicó, ¿por qué no le hablas a tus células? Y entonces él empezó a hablarle a sus células, les dijo dónde tenía que crecer el pelo, luego se imaginaba como la parte del pelo se iba cerrando con más pelo, iba creciendo más pelo, y a las pocas semanas empezó a ver aparecer pelo en la zona donde no había, y después, al cabo de unos meses, empezó a crecer el pelo normalmente, y hoy tiene como 60 años y tiene todavía una abundante cabellera. O sea, que lo puedes hacer con todo. Puedes cambiar tu aspecto físico si tú quieres cambiar, pero te digo que tienes que elegir tus batallas. Por ejemplo, ves que tengo canas, ¿no? ¿Podría utilizar esta técnica para quitarme las canas? Sí. ¿Me interesa invertir toda mi energía en quitarme las canas? No, sinceramente. O sea, es tan simple como eso. Tienes que elegir tus batallas. Ahora, ¿quieres quitarte arrugas? ¿Es tu máxima preocupación? Lo puedes hacer con la mente. Y esto en ciencia también está descubierto, porque mira, la ciencia lo que hace es trabajar de manera separada. Por eso vas a un lugar, te arreglan una cosa y te estropean otra. Entonces, la epigenética te lo cuenta como que tú puedes cambiar tus genes con tus pensamientos. La neurociencia te explica que los pensamientos afectan no sé qué y no sé cuántos y las conexiones neuronales y tal. Cada campo de la ciencia te lo va a contar desde su película, desde su visión del mundo, pero la metafísica te lo explica desde una visión global que no es tan enrevesada. Simplemente te dice cómo son las cosas y cómo tienes que hacerlo, punto. Y no necesitas más, solo necesitas hacerlo. Tan simple como eso. Entonces, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que quieres mejorar o quieres sanar? ¿O quieres potenciar y hacerla más fuerte? ¿Sabías que Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, cuando quedó varias veces Mr. Universo y Mr. Olympia, él cuando estaba entrenando, cuenta en su biografía cómo se imaginaba cada vez que hacía press de banca y levantaba pesas, que es el ejercicio que se usa para aumentar los pectorales, se imaginaba como sus pectorales crecían como montañas. ¿Qué estaba haciendo Arnold Schwarzenegger cuando entrenaba? Estaba hablándole a sus células y estaba visualizándose. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues tienes que buscar tu herramienta y tu estrategia. Por ejemplo, si tú lo que quieres es adelgazar, cada vez que comas, tienes que decirle a ese alimento y a tus células que ese alimento te ayuda a adelgazar. Sabéis también, y eso lo explico también en la ciencia de los principios, sabéis que hubo una psicóloga que hizo un experimento científico donde colocó un batido energético, el mismo batido, a dos grupos de personas y lo único que cambió fue la etiqueta del envase, pero era el mismo batido, y en una etiqueta les ponía que engordaba y en la otra etiqueta les decía que era light y adelgazaba. Bien, las personas que tenían la etiqueta de adelgazar, adelgazaron. Y las personas que tenían la etiqueta de engordar, engordaron. ¿Por qué? Porque cuando tú crees una cosa, empieza tu metabolismo a obedecer. Empieza a disminuir el metabolismo, a segregar una serie de enzimas que lo que hacen es bajar el metabolismo para que tú retengas más, engordes más, etc. Y esto es ciencia también. Entonces, no hay más ciego que el que no quiere ver o el que no quiere entender. Por eso Jesús, después de cada discurso, decía, y el que tenga oídos que oiga. Y el que no, pues que se quede con su película. Es exactamente lo mismo, tú lo puedes hacer. Sabemos que las calorías es un invento y que engorda no la caloría en sí, sino la creencia que tú tienes de la caloría. De hecho, en la medicina más antigua que conocemos, que es el Ayurveda, que viene de los Vedas, de los yogis, de esa corriente filosófica, sabemos que te dice, nunca comas cuando estés estresado, cuando estés de mal humor o cuando estés mal. Nunca comas. ¿Por qué?
Porque tu cuerpo va a transmutar la energía de esos alimentos y lo va a convertir en lo que tú eres. Porque el cuerpo vibra de una manera y vibraciones superiores dominan a las inferiores. Si a una masa así de grande, como es nuestro cuerpo, le metes una cosa así de pequeña como es tu alimento, el alimento se convertirá en la masa grande. Es exactamente eso. Entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de sobrepeso, ellos mismos tienen la gordura en la mente las 24 horas del día. Quieren evitar la gordura las 24 horas del día, teniendo la gordura en la mente las 24 horas del día, se tratan mal a sí mismos, hablan mal de sí mismos, cuando se miran al espejo, si es que se miran, se desprecian a sí mismos y cada vez que comen sienten que están engordando. Esto es 100% real y 100% verídico. Entonces, cuando tú estás pensando en eso, tú es lo que estás creando. Se adelgaza con la mente, se rejuvenece con la mente, se sana con la mente. El día que la humanidad entienda esto, habremos dado un salto cualitativo tan grande que ninguna de las cosas que pasan en el mundo volverán a pasar ni nos dejaremos engañar por las mafias que hay allá afuera. Es tan simple como eso. Entonces, te digo, tienes que hablarle a tus células. ¿Cómo se hace? Es muy importante. Los 2 momentos o los 3 momentos más importantes del día son por la mañana, al mediodía, después de comer y por la noche, antes de dormir. ¿Por qué? Porque es cuando estás en los estados de relajación, en los estados alfa o zeta, que le llama la ciencia, o los estados de oración que decía Jesús en la Biblia. Y decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Pues necesitas entrar en esos estados de oración. Y los mejores son los que han utilizado las televisiones para meterte los informativos, que no lo han hecho casualmente. Está totalmente estudiado. ¿Para qué? Para programarte. Por eso se llaman programas de televisión. Porque programan tu mente. Ahora tú debes ignorar eso y programar tu mente tú mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, debes hablarle a la parte de tu cuerpo, debes bajar revoluciones y cuando estés relajado, en un estado de fe total, debes hablarle a las partes de tu cuerpo. Porque tu mente racional entrará y dirá que eso es una ridiculez, que no vale para nada. Entonces, debes entrar en un estado de fe. Si quieres, lee la ciencia de los principios, que ahí te doy un montón de referencias científicas, y entonces tu mente estará receptiva para creer. Y después, háblale a tu célula. Dile cómo se tiene que comportar y luego imagínate el resultado en tu cuerpo. Imagínate cómo tu cuerpo empieza a reaccionar creando el resultado final. Y así todos los días. Cuando acabes el proceso, que te va a durar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que sea, agradeces que eso ya está hecho y sigues con tu vida normal. Y no te vuelves a preocupar. Y así lo haces por la mañana, por la noche, y si después de comer tienes un ratito de estar relajado y te tumbas, ahí también es el momento. Hazlo, mantén la fe durante meses y te aseguro que vas a ver resultados. Pero el primer paso siempre es apagar la televisión. Así que bueno, espero haberte inspirado con este vídeo. Háblale a tus células, te convertirás en un superhumano porque recuperarás el control de tu vida y de tu cuerpo. Escucha la voz de tu alma, te decía, espero haberte ayudado. Si quieres aprender más de todo esto, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo todos los días vídeos para ayudarte a entender esta realidad. Y si quieres aprender más y ir un paso más allá, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir la saga de la voz de tu alma. Mira, te lo voy a enseñar. Son 12 tomos. Empieza con la voz de tu alma y termina con la ciencia de los principios. Y el único lugar donde la tienes completa es en la web, pero no te preocupes porque envío a todas partes del mundo desde la web con la empresa DHL. Te llegará muy rápido a tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, de verdad. Hazlo, yo lo hago todos los días. Hazlo, por favor. Y así me sané y así sanó mi vida entera en general. No solamente la parte del cuerpo, sino toda mi vida en general la sano de esta manera. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar?
cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar. Hoy no está